Hola, mi nombre es Natalia Penelas y vamos a hacer un pequeño resumen de las epifisiolisis y fracturas en los niños. Los niños presentan unas características únicas a nivel de su hueso que los difieren del adulto, o como solemos decir, los niños no son adultos en pequeño. En los últimos años ha aumentado la incidencia de este tipo de fracturas, en parte por el aumento de la obesidad infantil, por la mayor participación de los niños en actividades recreativas y deportivas y por una especialización deportiva a edades más tempranas. Se trata, por tanto, de fracturas frecuentes. En términos generales, más del 30% de los niños van a presentar una fractura antes de los 17 años. La mayor parte de las fracturas responden bien al tratamiento conservador, pero en los últimos años ha aumentado el uso del tratamiento quirúrgico, en parte por el mayor conocimiento de determinados tipos de fracturas, los avances en las técnicas diagnósticas y por intentar reducir los tiempos de recuperación para interferir menos en la vida del niño. Es importante conocer este tipo de fracturas, sobre todo aquellas que afectan a la fisis, ya que pueden tener consecuencias en el crecimiento. Como decíamos, el hueso infantil presenta unas peculiaridades que lo distinguen del adulto. Dentro de las peculiaridades anatómicas, decir que los huesos largos están divididos en epífisis, fisis o placas de crecimiento, metáfisis y diáfisis. Las epífisis son zonas de amortiguación. Todas las epífisis, con excepción del fémur distal, al momento del nacimiento están formadas por un tejido cartilaginoso denominado condoepífisis que aparecen en las extremidades de los huesos largos y que van a dar lugar a la aparición de los núcleos secundarios. Estos núcleos no aparecen todos en el mismo momento y tampoco se unen al resto del hueso en el mismo momento. Es muy importante conocer su cronología, sobre todo a la hora de diagnosticar determinadas fracturas. Las fisis, que van a permitir la longitud ósea y este crecimiento va a estar influenciado por fenómenos medioambientales, hormonas de crecimiento, factores de crecimiento, etc. Y suelen ser zonas de baja resistencia. Y el periósteo, presente en toda zona metafisaria o diafisaria, que en los niños es más grueso que en adultos y es el responsable en parte de ese gran callo de fractura que se suele producir. Y unas peculiaridades fisiológicas. Los niños tienen una alta capacidad de regeneración tisular, o lo que es lo mismo, ante una fractura tienden a consolidar mucho más rápido que un adulto. Y esto suele ser proporcional a la edad del niño. Cuanto más pequeñito es el niño, más capacidad de regeneración suele tener. Y la remodelación ósea, que viene a decir que el hueso tiene capacidad de generarse y reabsorberse corrigiendo angulaciones. Esto se basa principalmente en dos leyes, la ley de Wolff y la ley de Water-Wallman. La ley de Wolff nos dice que cuando un determinado hueso está sometido a una carga, es capaz de reabsorberse para hacerse más fuerte y así responder mejor a esa carga. En una fractura se tiende a poner hueso en la zona de la concavidad y a reabsorberse ese hueso en la zona de la convexidad. Y la ley de Water-Wallman, que lo que nos dice es que los cartílagos de crecimiento tienden a disponerse de forma perpendicular al eje de carga de la extremidad. En una fractura, cuando consolida de forma con una angulación, se va a producir un crecimiento asimétrico, permitiendo reorientar esas epífisis hasta conseguir que estén perpendiculares al eje de carga del hueso. Como decíamos, en general el potencial de remodelación es inversamente proporcional a la edad del niño. Pero también es muy importante la localización de la deformidad, el tipo de deformidad. Sabemos que deformidades rotacionales tienen apenas capacidad de remodelación y no todas las fisis tienen la misma capacidad no aportan el mismo tanto por ciento de crecimiento de la extremidad. Así, la fisis del húmero proximal es mucho más activa que la del húmero distal. Existen diversas fracturas exclusivas de la infancia. La fractura rodete o torus, que es una fractura por compresión que aparece típicamente en el radio distal y que cura sin problema. La deformidad plástica, que no es una fractura verdadera, sino que el hueso, ante una cierta fuerza, no llega a romperse, sino que se deforma. Esto es típico en la diáfisis del cúbito del peroné. Fracturas en tallo verde o fracturas incompletas, donde el hueso se va a romper por la zona de la convexidad y por la zona de la convexidad se va a angular. Aquí cobra gran importancia el papel del periósteo tanto en la reducción como en el mantenimiento y saber que a veces en la reducción es el propio periósteo que se interfiere en el foco de fractura impidiendo la reducción. Y las fracturas fisarias, que como dijimos afectan a ese cartílago de crecimiento y en su curación pueden producir puentes de los que hablaremos más adelante.
Existen diferentes clasificaciones de las fracturas fisarias, siendo la más conocida la clasificación de Salter-Harris. Se divide en 5 tipos. En el tipo 1 la lesión transcurre íntegramente por la fisis, pudiendo llegar a separar epífisis de metáfisis. La tipo 2 es la más frecuente. La línea de fractura transcurre por la fisis para posteriormente extenderse a la metáfisis. En tipo 3 y tipo 4 son fracturas intraarticulares, siendo la tipo 4 iniciándose a nivel articular y llegando a atravesar epífisis, fisis y metáfisis. Y el tipo 5, que se suele diagnosticar de forma tardía y hace referencia a un cierre fisario completo o de gran parte de la fisis por compresión. En 1969, Mercenrand añadió un tipo 6 para hacer referencias a traumatismos en el pericondrio que dañan la zona de Ranvier o por la pérdida de parte de la fisis en fracturas abiertas. Normalmente el diagnóstico se realiza por la clínica y con una radiografía convencional, que debe de realizarse en 2 proyecciones, incluyendo la totalidad del hueso y las articulaciones vecinas. En ocasiones es de utilidad realizar radiografías del miembro sano. La ecografía es útil en manos expertas y sobre todo en niño pequeño que presenta poca osificación. El TAC se usa para valoración de fracturas intraarticulares en la valoración prequirúrgica. La resonancia es el gol estándar para el diagnóstico de puentes fisarios y de lesiones cápsulo-ligamentosas. Es también muy útil para la valoración de las denominadas translesions o lesiones difíciles de diagnosticar en radiografía o que aparentan benignidad. Cabe también mencionar el papel de la artrografía, muy útil por ortopedas infantiles y que nos permite, mediante la inyección de un contraste, dibujar toda la articulación y es sobre todo de utilidad en epífisis no osificadas. Como decíamos, la mayor parte de las fracturas van a responder bien al tratamiento conservador. El pilar fundamental es el vendaje enyesado, aunque tenemos otras opciones como puede ser el uso de la tracción al zenit o el arnés de Paulik en las fracturas femorales del lactante. Pero como decíamos, el vendaje enyesado es el pilar fundamental. Es muy importante una técnica adecuada, utilizar la menor cantidad necesaria de algodón, almohadillando bien las prominencias óseas, dado que los niños tienen tendencia a formar úlceras. Existen folletos explicativos que suelen ser muy útiles para entregar a las familias para el cuidado de los yesos en casa. Esto es un ejemplo del que disponemos en mi hospital. El tratamiento quirúrgico, tenemos varias opciones, siendo el tratamiento con agujas de Kirchner, ya sean percutáneos o abiertos, el más extendido. Hay que crear montajes estables, evitando la fisis, o si esto no es posible, usar agujas lisas, finas y lo más perpendicular posibles a la fisis y mantenerlas durante el menor tiempo posible. El enclavado intramedular ha cobrado auge en los últimos años para el tratamiento de fracturas de huesos largos. Hay que intentar ocupar el 80% del canal, ya sea con un clavo solo o cuando usamos 2, donde debemos usar montajes denominados en Torre Eiffel, donde la máxima incurvación de los clavos se produce en el foco de fractura para conseguir estabilizar la fractura y controlar la rotación. Otras opciones puede ser el clavado intramedular para niños más mayores que pesan más de 50 kilos y donde no es posible o los clavos elásticos no confieren suficiente estabilidad. Mención especial las fracturas femorales, donde necesitaremos hacer accesos trocantéricos y evitando la fosita piriforme para evitar dañar la vascularización de la cabeza femoral. El uso de la fijación externa, no muy extendido, aunque más habitual que en adultos, para el control de fracturas abiertas, fracturas comminutas o oblicuas espiroideas muy largas, para que nos permiten controlar la rotación. El uso de tornillos canulados para fracturas Salter-Harris tipo 3, tipo 4 o en tipo 2 con grandes fragmentos metafisarios donde se controla mejor y permite dar más estabilidad unos tornillos que unas agujas. O el uso de arpones como los que se usan en la artroscopia de hombro para la reducción de arrancamientos periósticos. Las complicaciones las podemos dividir en tempranas y tardías. Las tempranas son generales a todo tipo de fracturas, como en las fracturas de los adultos, la lesión vasculonerviosa y el síndrome compartimental, que debemos tenerlos presentes en todo tipo de fracturas, aunque hay ciertas lesiones como las epifisiolisis de tibia distal que tienen más riesgo y realmente se comportan como auténticas luxaciones de rodilla y en los que tenemos que estar más atentos. Ojo también en el síndrome compartimental, ya que en los niños es más difícil de diagnosticar porque no se expresan bien, a veces no es difícil saber lo que se les está pasando y cabe mención especial las fracturas supracondilias que asocian fracturas de antebrazo.
Dentro de las complicaciones tardías son comunes también a adultos, aunque con ciertas particularidades. La rigidez es más inusual en los niños, suelen responder mejor a las inmovilizaciones prolongadas, aunque en ciertas fracturas, como puede ser el arrancamiento de espinas, donde hacemos un tratamiento conservador con una escayola, antiguamente se solían poner los yesos en hiperextensión y ahora preferimos dejar unos 20 grados de flexión para minimizar ese riesgo de rigidez. También las fracturas de la cabeza del radio, de la epítroque, tienen más tendencia a la rigidez. La malunión, que va a depender mucho de la edad del niño, de la localización, de las fisis cercanas. Conocer que, como hemos dicho antes, la rotación tiene poca capacidad de corrección. La pseudoartrosis anecdótica en niños menores de 6 años. Mención especial las fracturas de cóndilo lateral, que al tratarse de fracturas articulares, el líquido sinovial se mete por el trazo de fractura y dificulta su consolidación. La necrosis avascular, más importante en ciertas localizaciones como las fracturas subcapitales, donde se tratan de verdaderas urgencias que hay que reducir las primeras 24 horas, haciendo reducciones suaves, intentando realizar un solo intento y drenando el hematoma. Y en los niños también son importantes las tasas de refractura, ya que no respetan los tiempos de curación, como puede ser habitualmente en las fracturas de antebrazo. Y como complicaciones tardías específicas de la infancia está el sobrecrecimiento, que aparece en huesos largos, normalmente entre el primer año, año y medio, anecdótico a partir de los 2 años. Y suele ser más grande, suele ser más evidente cuanto más agresivos como somos con el tratamiento inicial. Es decir, que si tenemos una fractura subtrocantérica de fémur donde colocamos una placa, es más probable que aparezca un sobrecrecimiento que en una fractura femoral que tratamos con un yeso pelvipédico. Y los cierres o puentes fisarios, que van a depender de la severidad del traumatismo inicial, de la localización de la fractura. Sabemos que hay ciertas fracturas que tienen más riesgo de producir cierres fisarios, como son las epifisiolisis del fémur distal o las epifisiolisis del cúbito distal. Del tratamiento inicial, de la iatrogenia, como decíamos, necesitamos reducciones suaves, bajo sedación, con un único intento y no más tarde del 5º día posfractura. Y la clasificación de Salter-Harris, siendo más graves las tipo 3 y las tipo 4. El diagnóstico suele realizarse con una radiografía simple, aunque la resonancia es el gold estándar. El tratamiento va a depender mucho de la edad del niño. No es lo mismo un cierre en un niño de 6 años que afecta a un fémur que en un niño de 15 años que afecta a un tobillo. Y también va a depender si se trata de un cierre completo que nos va a provocar una dismetría o de un cierre parcial que puede provocar una dismetría y o una angulación. Así, en términos generales, un cierre parcial con un puente que afecta a menos del 50% de la fisis y con un crecimiento potencial de más de 2 años, lo ideal es resecar la barra, aunque no siempre tenemos éxito. Como conclusiones, las fracturas infantiles en general evolucionan satisfactoriamente. El tratamiento conservador sigue siendo el pilar fundamental, pero los cambios actuales en el estilo de vida hacen que cada vez cobre más auge el tratamiento quirúrgico, sobre todo en determinados tipos de fracturas. Hay que conocer este tipo de fracturas, la edad de aparición de los diferentes núcleos de osificación y no pensar que todo remodela. Y ciertas fracturas, sobre todo aquellas que afectan a la fisis, van a precisar un seguimiento mucho más largo que después de la consolidación de la misma. Gracias.